Reddit pregunta: gente cuyas parejas cambiaron por completo después de casarse. ¿Cuál es su historia? No fui yo, sino una amiga. Su pareja le hizo creer una idea completamente equivocada sobre el nivel de involucramiento que tendrían sus padres en el matrimonio. A menos de un mes de haberse casado, ya se esperaba que mi amiga dedicara una enorme cantidad de tiempo y energía, tanto emocional como física, a sus suegros todos los días. Su pareja le exigía que limpiara la casa de ellos, que los ayudara con sus problemas financieros y que incluso se encargara de lidiar con su hijo adulto, que era muy desordenado y dependiente. Además, los suegros aparecían sin avisar varias veces por semana en su casa, a pesar de vivir a 1 hora y media de distancia. Lo más llamativo es que, antes de la boda, apenas habían visto a los suegros unas 4 veces en 2 años. No conozco personalmente a esa persona, pero escuché una historia muy parecida que le ocurrió a un conocido. Todo comenzó con pequeñas peticiones por parte de los suegros, que llegaban a través del esposo. Eran cosas aparentemente simples, pero constantes. Ella las cumplía, aunque le resultaban incómodas, especialmente porque ya tenía un trabajo de tiempo completo. Con el tiempo, esas peticiones se volvieron cada vez más frecuentes y exigentes. Cuando ella empezó a poner límites, él reaccionaba mal, la insultaba y le decía que no pensaba en la familia, que era egoísta y que no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de ella. En un punto, la situación llegó a un nivel absurdo. Tras mucha presión, ella accedió a ir a limpiar a fondo el baño de sus suegros. Sin embargo, decidió hacerlo de una forma completamente inusual. Lo cubrió con miel y asegurando que era una excelente manera de limpiarlo y que, si la dejaban actuar, todo quedaría brillante y perfecto. Como era de esperarse, esto desató una discusión enorme. El esposo la acusaba de haberlo hecho quedar mal a propósito. Los suegros estaban indignados por lo ocurrido y ella insistió, casi gritando, en que ese era un método válido y que no entendía por qué ellos no lo sabían. El matrimonio no duró mucho después de eso. Sin embargo, también es cierto que nunca volvieron a pedirle nada. Algo similar ocurrió con la primera esposa de mi cuñado. Después de casarse, su expareja exigía que cenaran todas las noches en casa de su madre. Faltar incluso una sola vez generaba un gran conflicto. Seguramente había mucho otro problema detrás, pero ese nivel de exigencia terminó pasando factura. La esposa de mi papá cambió por completo de personalidad después de que se casaron. Él pensaba que ella solo estaba fingiendo que estaba bien y que era amable hasta la boda, y luego se quitó la máscara. Se divorciaron y después la diagnosticaron una enfermedad degenerativa de cerebro, de esas que te hacen actuar como un imbécil desquiciado. Se encargó de ella hasta el final y la enterró. Le tomó muchísimo tiempo morir, así que durante varios años estuvo moviéndola de residencia asistida a asilo para enfermos y luego a cuidados paliativos, y además se la pasaba yendo a verla todas las noches, poniéndose a revisarla y alimentándola cuando ya no podía sujetar las cosas con las manos. Perdió la capacidad de sostener una conversación, después de seguir una conversación y luego de pensar y hablar, y volvió a ser como una bebé otra vez. Si esto me pasa a mí, quiero que alguien nomás me ponga una almohada sobre la cara y lo termine rápido. Nos casamos y poco tiempo después ella se convirtió en policía. En el transcurso de aproximadamente un año, su personalidad cambió de forma notable. Pasó de ser una persona empática que realmente creía en el valor del trabajo policial a adoptar una mentalidad de nosotros contra ellos, policías frente al público. Se volvió más amarga, resentida con las personas en situación de calle y con cualquiera que estuviera atravesando momentos difíciles. Además, comenzó a aislarse casi por completo de sus amistades que no pertenecían al ámbito policial. La situación llegó a su punto más crítico con un episodio que me marcó mucho. Un compañero suyo le envió una foto tomada durante una intervención por suicidio. En la imagen apareció una persona que había fallecido de manera muy violenta. Lo que me impactó no fue la imagen en sí, sino que ella y su compañero se reían de la expresión del rostro de esa persona, como si fuera algo gracioso. Para mí, eso fue el límite. Con el tiempo, también escuché opiniones de otras personas cercanas a ese tipo de profesiones. Por ejemplo, el hermano de alguien que conozco es un policía retirado y su esposa es enfermera.
Muchas personas coinciden en que en trabajos como esos conviven tanto la empatía como una especie de humor muy oscuro. Están expuestos a situaciones traumáticas de forma constante, y ese tipo de humor puede surgir como una manera de sobrellevar lo que ven a diario. Aún así, entender el origen de ese comportamiento no lo hacía más fácil de aceptar para mí. Fue una experiencia difícil, y una de esas situaciones en la que te das cuenta de que alguien puede cambiar de formas que nunca imaginaste. Mi abuela se encargaba de mi abuelo durante la mayor parte de sus vidas. Eran una pareja tradicional india y vivían sus roles tradicionales de la India. Él se iba a trabajar y ella hacía todo lo demás, la cocina y la limpieza y el cuidado de los niños y la salud y la administración de la casa. Así se la pasaron, prácticamente durante casi 8 décadas. Entonces, un día mi abuela se enfermó de dengue y todavía no termino de entender cómo pasó, y eso pareció dispararle la demencia. Se fue apagando súper rápido. Mi mamá y todos sus hermanos viven en el extranjero, así que fue difícil regresar a India para ayudar a mis abuelos. Hicimos planes de viaje para quedarnos con ellos por turnos. Contratamos niñeras y empleadas extra. Nos preocupamos y nos preguntábamos cómo iba a aguantar mi abuelo. Pero ese viejo nos sorprendió a todos y entró al papel de cuidador como si hubiera estado haciendo toda la vida. Yo vi cómo mi abuelo, antes tan correcto y todo de etiqueta, bañaba a mi abuela como si fuera un bebé, cantándole todo el tiempo. Cuando le daba de comer, le limpiaba el babero, lo que se le derramaba en la boca, y le decía que todavía seguía siendo tan hermosa. Una vez, en una caminata en familia, anunció que querían quedarse atrás y compartir un momento a solas. Yo lo vi, discretamente, llevarla detrás de un árbol para consolarla y limpiarla. Se había ensuciado en el camino y estaba tan avergonzada que no podía pedirnos que paráramos. Pero mi abuelo nunca le hizo sentir vergüenza. Se enojaba con nosotros, sí, pero nunca con ella. Se volvió muchísimo más tierno, muchísimo más paciente, muchísimo más atento y observador. Ella nunca entró a una casa de cuidados. Mi abuelo le dio todo el cuidado que necesitaba. Al parecer, el día que murió mi abuela, mi abuelo la estaba bañando, y por un momento, ella lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Se tapó la desnudez y le preguntó, ¿quién eres? ¿Por qué estoy sin ropa? Mi abuelo respondió, soy tu esposo y te estoy cuidando. Ella bajó las manos, suspiró aliviada y dijo, bien, y cerró los ojos por última vez. Dios, los extraño un montón. Tuve una suerte enorme de haberlos tenido para que me mostraran cómo se ve el amor verdadero. No fue ella, sino mi abuela. Ella conoció a un hombre indonesio que parecía maravilloso. Le cocinaba todo tipo de comidas y ella, a su vez, le ayudaba con su inglés. La familia de él incluso le enviaba muchos regalos lindos, lo que hacía que todo pareciera aún más especial. Sin embargo, él empezó a presionarla para que se casaran muy rápido, apenas 3 meses después de conocerse. Y como mi abuela era católica y muy religiosa, terminó aceptando. Cabe aclarar que todo esto ocurrió en los años 60, en una época muy distinta a la actual. Al día siguiente de la boda, viajaron a Indonesia para su luna de miel y para visitar a la familia de él. Durante el vuelo, él estuvo distante y poco comunicativo todo el tiempo, pero ella asumió que se debía a los nervios del viaje. En un momento, ella dijo que tenía hambre y quería comer algo. Fue entonces cuando él le respondió de forma muy cruel, no necesitas comida. Mi abuela me contó que, en ese preciso instante, sintió que algo no estaba bien y que quizá había cometido un error. Y, lamentablemente, las cosas solo empeoraron. Cuando llegaron a Indonesia, la familia de él comenzó a pedir dinero con insistencia. Su esposo le dijo que ahora el dinero de ella también le pertenecía y trató de apropiarse de una parte importante de sus ahorros. Además, apenas le permitía comer unos pocos bocados antes de comenzar a humillarla, y el resto del tiempo actuaba como si ella no existiera. Mi abuela siempre dice que, en cuanto logró regresar a casa, inició inmediatamente los trámites de divorcio. La situación fue tan tensa que incluso tuvo que mudarse, ya que él iba constantemente a su departamento y le gritaba insultos desde fuera. La experiencia fue tan dura que juró no volver a salir con nadie durante 10 años. Sin embargo, el destino le tenía algo mejor preparado,
A los 32 años conoció a mi abuelo, quien la trató con un cariño y respeto inmensos. Estuvieron casados durante 45 años, hasta que él falleció, y según ella, fue una relación llena de amor. Mi abuela me contó esta historia varias veces a lo largo de mi vida. Recuerdo especialmente la última vez que hablamos cara a cara sobre esto. Me dijo mi nombre, en ese momento supe que había sido un error. También me confesó que sintió un escalofrío profundo, como si algo dentro de ella le advirtiera del problema en el que se había metido, y todo esto mientras estaba en un avión rumbo a un país completamente desconocido. Lamentablemente, él logró quedarse con una parte considerable de su dinero. Años después, mi abuela lo vio trabajando en una tienda de comestibles. A pesar del tiempo transcurrido, todavía sintió miedo, y nunca volvió a ese lugar. De todas formas, debería llamarla pronto. Es una persona increíble, muy dulce y siempre con buena actitud, y además recientemente tuvo una operación. Tal vez pueda preguntarle con más delicadeza sobre algunos detalles, especialmente lo relacionado con el dinero. Aunque ahora que lo pienso, tendré que encontrar la forma adecuada de sacar el tema. No es tan sencillo llamarla de repente y decirle algo como, hola, te extraño, ¿recuerdas aquella experiencia tan difícil de los años 60? Así que no hay garantías de que logre preguntarle todo lo que quisiera. Me casé con un hombre con problemas con el alcohol. Lo amaba muchísimo, a pesar de todas las dificultades con las que tuve que lidiar. Después de casarnos, algo cambió, se lo tomó en serio, dejó de beber y, desde entonces, ha sido un esposo increíble. Llevamos 5 años sobrios, y estoy profundamente orgullosa de él y de todo lo que ha logrado. Curiosamente, mi papá hizo algo muy parecido por mi mamá. En una ocasión, se emborrachó justo cuando tenía que pasar a buscarla después de un viaje de negocios. Cuando se le pasó, ella le dijo con total honestidad que lo amaba y que quería estar con él, pero que ya veía hacia dónde iba la situación y no estaba dispuesta a construir una vida con alguien que no pudiera controlar su relación con el alcohol. Él salió esa misma noche, se reunió con sus amigos por última vez para despedirse de esa etapa, y luego volvió a casa decidido a cambiar. Desde entonces, no volvió a beber ni una gota. Lleva casi 50 años sobrio, y para mí, ambos son verdaderos ejemplos a seguir. Creo firmemente que la persona tiene que querer cambiar. Si realmente lo desea, el apoyo y el amor pueden ayudar muchísimo en ese proceso. No fue un camino fácil, hubo momentos muy duros en los que sentí que no podía más, y él también tuvo sus propias luchas. Pero, poco a poco, todo empezó a encajar y las cosas finalmente cambiaron. Y aquí estamos. Con mi esposo teníamos historia desde antes, éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Yo sabía la gran persona que era cuando estaba sobrio, y eso fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Hubo momentos de duda, claro, en los que no sabía si realmente lo lograríamos, pero él se esforzó de verdad, y eso marcó la diferencia. En realidad, fue una mezcla de muchas cosas. Él había intentado dejarlo varias veces antes, pero en gran parte porque yo insistía. Lograba mantenerse bien por un tiempo, pero luego recaía y el ciclo volvía a empezar. Sus amistades y sus propias dificultades lo arrastraban nuevamente. Llegó un punto en el que ya no pude sostener esa situación. Incluso yo empecé a descuidar mi propia vida, tratando de cubrirlo o ayudarlo constantemente. Entonces tomé una decisión difícil. Le dije que lo amaba, pero que necesitaba un cambio real, o tendría que alejarme. Para demostrar que hablaba en serio, me fui de casa y me quedé 2 semanas en la casa de mi hermana. Durante ese tiempo, él comenzó a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Cuando regresé, me dijo que esta vez era diferente, que realmente estaba listo para cambiar. En una de esas reuniones conoció a quien hoy es su mejor amigo, una persona que tuvo un impacto enorme en su vida. Lo acompañó constantemente, lo apoyó día a día y no le permitió rendirse. De hecho, llegó a llamarlo más veces en un solo día de las que yo lo hacía, siempre asegurándose de que siguiera firme en su camino. Al final, entendí algo muy importante. No importa cuánto uno empuje o intente ayudar, nada funciona hasta que la otra persona realmente decide cambiar por sí misma. Mi decisión de alejarme por un tiempo quizás le dio un pequeño impulso, pero la verdadera razón por la que hoy sigue sobrio es porque él lo quiere así. Hoy dice que disfruta su vida, que le gusta ser quien es ahora. Y en estos últimos 5 años, hemos construido algo muy bonito juntos. Todo lo que ocurrió antes quedó atrás, como parte de una etapa que ya superamos.
pasaron de ser atentos y cariñosos a volverse distantes y comunicarse cada vez menos una vez que la rutina del matrimonio se instaló. Entiendo que la rutina es inevitable en cualquier relación a largo plazo, pero eso no significa que deba apagar el vínculo. Siempre tiene que haber un esfuerzo consciente por mantener viva la conexión. Aunque la vida se vuelva repetitiva o exigente, es importante seguir poniendo energía en la pareja. Mi esposa y yo, por ejemplo, hemos pasado por años complicados, problemas de salud en la familia y situaciones difíciles que aparecieron de la nada. No siempre pudimos viajar o hacer grandes planes, pero eso no significaba que hayamos dejado de intentarlo. Buscamos otra forma de mantenernos conectados, probar recetas nuevas, cocinar juntos, leer el mismo libro y comentarlo, o incluso inventar juegos tontos solo para reírnos un rato. Se trata de demostrar en los pequeños detalles que todavía disfruta de estar con la otra persona. Yo me casé con mi esposa porque realmente me gusta quien es, porque disfruto su compañía y porque la admiro. Y no pienso permitir que, con el tiempo, ella llegue a sentir que no es valorada o que pasa desapercibida, ni siquiera en medio de la rutina. Por otro lado, también viví una experiencia distinta en otra relación. Al principio se sintió como una verdadera sociedad, donde ambos compartíamos responsabilidades y nos apoyábamos mutuamente. Pero con el tiempo, ese equilibrio se fue rompiendo. Cada vez recaían más cosas sobre mí, hasta que dejó de sentirse como una relación de pareja y empezó a parecerse más a una dinámica desigual. Llegó un punto en el que me sentía como alguien que solo cumplía tareas, intentando constantemente satisfacer expectativas ajenas, casi como si buscara aprobación todo el tiempo. Esa sensación fue desgastante y terminó afectando profundamente la relación. Al final, entendí que una relación sana no debería sentirse así. Tiene que haber equilibrio, apoyo mutuo y, sobre todo, la sensación de que ambos están construyendo algo juntos, no que uno está cargando con todo. Le pasó esto a mi cuñada. Mi cuñada había sido mejores amigas con Ernie desde que eran niños. Después de que pasaron por sus divorcios a mediados de los 30, de verdad se apoyaron un montón y con el tiempo se dieron cuenta de que se estaban enamorando. Todos estábamos súper emocionados cuando se casaron porque él ya era como de la familia. Unos meses después de la boda, él dejó su trabajo. Sin explicación, nomás lo dejó. Mi cuñada gana bien trabajando para el sistema penitenciario, así que pudo mantenerlos, pero tuvieron que recortar todo lo demás. Excepto que él se negó a hacerlo. Le vació toda la cuenta de ahorros comprando motos de tierra y una caravana o camper para acampar. Luego metió a su hija de 15 años a la casa sin hablarlo con mi cuñada. Reubicó y regaló al gato que era un regalo para la hija de mi cuñada hecho por su papá. Dijo que consiguió un trabajo de intendencia o limpieza para un gimnasio de 24 horas, pero en realidad todo el tiempo se la pasaba tomando en el estacionamiento por la noche. La gota que derramó el vaso fue cuando le pidió un adelanto de efectivo a su tarjeta de crédito y la usó para dar la entrada de una camioneta totalmente nueva. Habían sido mejores amigos por 3 décadas. No es como que fuera cualquier tipo que ella conocía en un bar. Ella pensaba que lo sabía todo de ese hombre. En mi vida he visto un cambio así, de golpe y engañoso, como ese. Mi esposa y yo estuvimos casados y felices durante 4 años. Sin embargo, en 2024 todo cambió de forma bastante repentina. Ella se reconectó con el cristianismo a través de algunos compañeros de trabajo. Había crecido en ese entorno, pero durante la universidad se había alejado bastante de la religión. Al principio pensé que sería algo positivo, o al menos neutral. Quise respetar su proceso y darle espacio. Pero con el tiempo, la vida en casa empezó a volverse muy difícil. Todo giraba en torno a la religión, cada conversación, cada decisión, cada momento. El ambiente se volvió tenso, cargado de juicios constantes y la relación comenzó a desgastarse rápidamente. Nuestra intimidad desapareció por completo. Ya no había conexión emocional como antes y sentía que nada fuera de ese enfoque religioso tenía importancia. Intenté ser paciente y darle tiempo, esperando que encontráramos un punto medio, pero eso nunca ocurrió. Aguanté aproximadamente 10 meses más tratando de adaptarme y sostener la relación, pero llegó un momento en el que entendí que no podía seguir así.
Fue una decisión difícil, pero necesaria. Ahora estamos en proceso de divorcio. Incluso eso fue complicado, ya que discutíamos mucho sobre si era moralmente correcto o no separarnos, lo que retrasó todo, a pesar de que un divorcio de mutuo acuerdo habría sido más sencillo y menos costoso. Para bien o para mal, no tenemos hijos, lo que hace esta etapa un poco más manejable. Hace un par de años jamás habría imaginado que terminaríamos así, pero después de todo lo que vi y escuché, cosas que, sinceramente, me resultaron muy extremas, cambié completamente de perspectiva. Recuerdo una situación que me marcó bastante. Una vez me criticó por estar jugando Total War 3. Yo estaba jugando con los orcos, y ella interpretó eso como una señal de que tenía un deseo subconsciente de comportamiento como ellos y actuar mal. Me dejó completamente desconcertado. No supe ni cómo responder a ese momento. Hoy han pasado unos 10 meses desde que terminé de procesar emocionalmente la ruptura y unos 21 meses desde que todo empezó a cambiar. Mirando hacia atrás, creo que estoy mejor ahora. Aprendí mucho sobre mí mismo, sobre mis límites y sobre lo que realmente quiero y necesito en una pareja. Fue una experiencia difícil, pero también una lección muy importante. Nosotros éramos unos niños cuando empezamos a salir, bastante inmaduros. Nos peleábamos como hermanos, pero nos amábamos. Después de casarnos, a mí me diagnosticaron varias enfermedades autoinmunes y mis rasgos cambiaron y todos esperaban que él se fuera. Pero no, se preocupó por mí más que nadie y se enfrentó al mundo por mí, cuando yo ni siquiera quería verme a mí misma en el espejo. Él me dijo que yo era la más hermosa. Él es la razón por la que sigo viva hoy en día. Bueno, mi caso es un poco diferente. Fue un matrimonio arreglado, algo bastante común en nuestra cultura. Antes de casarnos, él era muy formal y algo reservado. Sin embargo, después del matrimonio, se transformó por completo, se volvió mi mayor admirador, mi mejor amigo y, en general, una pareja increíble. Resulta que, en el fondo, es bastante divertido y tiene un lado muy juguetón que no mostraba al principio. Antes de contar nuestra historia, quiero aclarar algo importante. Un matrimonio arreglado no es lo mismo que un matrimonio forzado. En nuestro caso, ambos tuvimos la libertad de decidir. De hecho, en nuestra sociedad también es completamente aceptable casarse por amor o incluso divorciarse si las cosas no funcionan. En lo personal, siempre he sido muy buena amiga y tengo una carrera profesional sólida, pero el tema de las citas nunca fue lo mío. Honestamente, no se me daba bien conocer gente en ese sentido. Mi hermana, por ejemplo, se enamoró y se casó, y eso también es totalmente normal para nosotros. Yo, en cambio, ya había dejado de lado la idea del matrimonio. Me imaginaba más bien como esa tía independiente que viaja por el mundo y disfruta su vida a su manera. Todo empezó cuando conocí a su mamá, que es una de las personas más dulces que he conocido. Luego él y yo comenzamos a hablar por teléfono, ya que vivíamos en ciudades distintas. Yo soy una persona bastante tranquila y valoro mucho la calma. Las personas con mal genio o reacciones impulsivas no me resultan atractivas. Él, en cambio, siempre se mostró sereno, incluso cuando yo le hacía muchas preguntas, y, siendo sincera, a veces podía sonar un poco directa. Él respondía con paciencia, respeto y claridad. Esa combinación de tranquilidad, seguridad y buenos límites me llamó mucho la atención. Así que, finalmente, dije que sí. Con el tiempo, descubrimos que ambos somos bastante nerds, así que nuestras conversaciones estaban llenas de bromas y referencias a cosas como Harry Potter, Marvel y otras historias que nos gustan. Eso hizo que todo fluyera de manera muy natural entre nosotros. Después vino la boda. En ese momento, ambos teníamos trabajos bastante exigentes, y lo curioso es que nos vimos en persona por primera vez apenas 2 días antes de casarnos. Hasta entonces, toda nuestra comunicación había sido por teléfono. Lo sé, suena increíble para muchos, mis primas más jóvenes no pueden creerlo y dicen que es demasiado anticuado, pero para nosotros tuvo sentido en ese momento, y, contra todo pronóstico, funcionó mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Esta soy yo. Salimos durante 2 años antes de casarnos. Sin embargo, apenas en el segundo día de matrimonio, su personalidad cambió por completo. Fue un giro total. Yo no entendía qué estaba pasando,
pero sentía que no solo me había casado con ella, sino también con toda su dinámica familiar. Aún así, decidí aguantar, porque siempre he sido de las personas que no se rinden fácilmente. Esa situación duró 12 años. 12 años en los que, poco a poco, fui perdiéndome a mí misma, hasta que sentí que ya no quedaba nada de quien era antes. Finalmente, ella se fue. Lo curioso, y también lo más doloroso, fue lo que ocurrió después. En el estacionamiento, justo después de finalizar los trámites del divorcio, volvió a ser la persona de la que me había enamorado. Fue como si todo diera otro giro de 180 grados. Ver ese cambio tan repentino fue devastador. Con el tiempo, entendí mejor lo que había pasado. Ella tenía un trastorno límite de la personalidad sin diagnosticar, y en ese momento yo no sabía ni qué era ni cómo afrontarlo. Como consecuencia de todo lo vivido, terminé con un diagnóstico de TED. 8 años después, puedo decir que estoy relativamente recuperada, aunque fue un proceso largo y difícil. También estuve con otra persona con TLP durante 2 años, y esa relación prácticamente me destruyó. Cuando finalmente logré salir de ahí, ella se mudó a una casa a una cuadra de la mía y comenzó una nueva relación. Años después, su nueva pareja se puso en contacto conmigo porque necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba viviendo. Ya se habían separado, pero ella seguía intentando hacerle daño. Nos encontramos en un bar para conversar y, de forma inesperada, conectamos de inmediato. Con el tiempo, nos enamoramos. Hoy llevamos casi 17 años juntos. A veces digo, medio en broma, que debería celebrar el final de esa etapa tan oscura. Mi esposa, en cambio, dice que, de alguna manera, todo eso nos llevó a encontrarnos y que, por extraño que suene, hay algo por lo que agradecer. En otra experiencia, estuve saliendo con alguien durante 19 meses antes de casarnos. En ese momento, tampoco sabía que tenía TLP. Después de la boda, su comportamiento cambió radicalmente. Renunció a su trabajo 6 semanas después, eliminó sus redes sociales, dejó de querer ver a amigos y familiares, y empezó a aislarse. Un día quería mudarse, al siguiente quería regresar. Sus acciones eran impredecibles y, en muchas ocasiones, me trataba muy mal. Intenté sostener la relación durante 4 años, pero llegó un punto en el que ya no era posible continuar. Y, una vez más, tras el divorcio, pareció volver a la normalidad. Quiero decir algo importante. De verdad lamento que haya personas que pasen por experiencias así con alguien que tiene TLP sin tratar. Yo también conozco ese lado, porque vivo con ese diagnóstico. Gracias a años de terapia, apoyo profesional y tratamiento especializado en trauma, he podido cambiar mucho. No soy perfecta, pero definitivamente ya no soy la persona que fui antes. Y aún así, entiendo perfectamente lo difícil que puede ser estar en una relación con alguien que no está en tratamiento o ni siquiera sabe lo que le ocurre. Antes de recibir mi diagnóstico, tampoco fui una buena persona en muchos aspectos. Pero algo que tengo claro es que nadie merece ser tratado con desprecio ni con crueldad. Si pasaste por algo así, quiero que sepas esto, no fue tu culpa. No había nada que pudieras haber hecho para que esa persona actuara de la manera en que tú necesitabas. Cuando alguien está profundamente afectado y no recibe ayuda, muchas veces no puede reconocer el amor que tiene alrededor, por más genuino que sea. Todo se distorsiona. Yo también he sido lastimada, y durante mucho tiempo no pude tener relaciones sanas. Sé lo que se siente cuando alguien en quien confías te hiere de esa manera. Es una de las experiencias más dolorosas que existen. De verdad siento que hayas tenido que pasar por algo así. Ojalá estas palabras, desde alguien que también conoce el TLP desde dentro, puedan darte sea un poco de claridad o alivio. Diste lo mejor de ti. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y, sobre todo, espero que en el futuro encuentres una relación sana, donde el amor sea recíproco, donde puedas sentirte en paz. Que puedas dormir tranquilo, sin miedo, y despertar con la tranquilidad de saber que estás con alguien que te respeta, te cuida y te habla con cariño. Eso sí es lo que mereces. Mi pareja y yo, juntos desde hace 1 año y medio y viendo anillos, habíamos trabajado juntos por un rato antes de que me invitara a salir. Literalmente estaba planeando invitarlo yo a salir esa misma semana. Casi de inmediato, después de las mejores primeras citas que he tenido en mi vida, mis múltiples, pero leves, trastornos autoinmunes se dispararon al azar hasta un 11. Yo esperaba completamente que este tipo quedara súper desilusionado o rechazara todo, pero en vez de eso, se convirtió en la razón principal por la que he estado yendo con doctores y haciendo estudios para intentar descubrir por qué mi cuerpo se está desmoronando.
Me ama muchísimo, quiere que me mejore. Me agarra la mano en cada cita y me abraza cuando me siento derrotada. No tengo idea de cómo tuve tanta suerte en un momento tan horrible de mi vida.